Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Táctica y Sistemas, el podcast de The Coach's Voice en español. Los saluda Luis Fernando Restrepo. Este programa lo vamos a enfocar a un entrenador de esos que jamás puede pasar desapercibido, tanto a nivel de éxitos, a nivel de triunfos, a nivel de levantar trofeos y de revolucionar el fútbol, como también por sus anecdóticas, para unos, para otros ríspidas, para otros curiosas apariciones ante los medios de comunicación en rueda de prensa. Hablamos de Luis Enrique. Y para descubrir más sobre el técnico español, como siempre, tenemos a nuestro experto en perfiles de los mejores entrenadores del mundo, Álvaro Romeo, nuestro colega, no sé si me permitirá que lo llame así, el experto en perfiles. Álvaro, ¿qué tal? Te lo permito, Luis Fernando. Me han llamado tantas cosas en la vida que esto es igual de las mejores cosas que me han llamado en mi vida. También he llegado a la conclusión, después de unos cuantos años sobre la faz de la Tierra, que lo mejor es que te llamen, lo peor es que no te llamen. Así que me puedes Eso es llamar lo verdad. que quieras, Luis Fernando. Por cierto, acabo de aprender una palabra, ríspida. Siempre que hablo contigo, termino imbuido en conocimiento. Qué bueno. Entonces, te seguiré llamando el experto en perfiles, y tú me puedes llamar a mí el diccionario con pierna, no importa. Álvaro, esta semana hemos decidido analizar a Luis Enrique, pero en esta primera parte metámonos por el lado humano, ese 50% que de pronto mucha gente no conoce. Sí, el lado humano de Luis Enrique. A ver, hay muchas noticias que los medios generan sobre Luis Enrique que tienden a centrarse quizá en el plano más personal del entrenador. Pocos profundizan en su método. Aquí creo que lo vamos a hacer todo bien. Vamos a profundizar un 50% del programa en el lado humano, un 50% en el lado táctico. Y hoy, como digo, vamos a ser ecuánimes y vamos a ver de qué influencias bebe, qué le lleva a actuar como actúa, cómo gestiona el talento, cómo gestiona los grupos humanos y, como digo, después iremos ya con la charla táctica y nos ayudará a esbozar su perfil personal, una entrevista que concedió allá por finales de 2022 a la Federación Española, porque no sé si lo sabe toda nuestra audiencia, pero Luis Enrique no da entrevistas sobre fútbol. Sí que ha dado entrevistas, pocas, sobre ciclismo o deporte aficionado, pero no sobre fútbol, aparte de las que está obligado a dar con la institución que le toca representar. También se ha dejado ver en Twitch alguna vez, como bien sabrán los seguidores de la selección española, pero eso es anecdótico. Luis Enrique no da entrevistas. Es su filosofía desde el primer día que se sentó en el banquillo y la mantiene desde entonces. Si te parece, Luis Fernando, nos vamos a ir al primer momento de todo entrenador, a los inicios de Luis Enrique en un banquillo. Sí, es muy interesante esto, Álvaro, lo que tú estás diciendo, de empezar a descubrir la parte humana, porque ya vemos de ciclismo a influencer en los medios digitales, un hombre que siempre está con este ping-pong constante con la prensa, pero hablando ya en lo futbolístico, tenemos que partir de la base que Luis Enrique estuvo bajo las órdenes de un mítico como Johan Cruyff, quien incluso en una entrevista dijo: yo convencí personalmente a Luis Enrique para que dejara el Madrid y fichara por el Barcelona. Bueno, durante mi carrera de jugador nunca tuve la visión como para pensar voy a ser entrenador. De hecho, cuando me retiro en el 2004, en ningún caso me planteaba ser entrenador, pero luego a medida que fuimos viniendo los cursos de entrenadores que organiza la federación, pues empecé a coincidir con excompañeros y a empezar a ver el fútbol desde un prisma diferente. Me empezó a gustar, empecé a ver posibilidades, pero recuerdo mi primer año en el Barça B, que fue mi primera experiencia como entrenador, en la que, bueno, aquel primer año me dediqué más a hacer las cosas que me habían hecho a mí, que me habían gustado a mí como jugador, que me habían hecho entrenadores buenos que había tenido, y te puedo decir que aquel primer año no... Empezar a sentirme entrenador a partir del segundo año en el Barça B. Empecé a decir, esto me gusta. Esto me gusta, es lo que termina diciendo Luis Enrique, y además reconoce que para él entrenar no ha sido algo puramente vocacional, un objetivo que tenía marcado a fuego desde joven, sino que el embrujo le llegó poco a poco. Yo no sé si Luis Enrique
conoce la palabra ríspido, que ha utilizado Luis Fernando Restrepo antes, pero sí que es verdad, Luis Fernando, que tiene el don de la comunicación, el bueno de Luis Enrique, porque como siempre expresa todo lo que tiene que expresar de manera sencilla y clara. Su mensaje es inequívoco. Por un lado, rispido, así como dice la Academia de la Lengua, así áspero, pero por el otro es meloso. Sea como sea, gústele a uno o no, Luis Enrique siempre es Luis Enrique. Así es. En eso no hay dudas, como tampoco en su libro de estilo, con un fútbol predominantemente de tener el dominio de la posesión y llegar al gol a través de esa idea de jugar, jugar y jugar. Luis Enrique, en esta entrevista con la Federación Española, reflexiona sobre el papel del entrenador y qué es ser un buen entrenador. Reflexión que ayuda a comprender más al técnico español. ¿Qué es ser un buen entrenador? Es algo más complejo de responder, porque yo he tenido perfiles de entrenadores, por ejemplo, a nivel táctico, el que más nos enseñó y del que siempre guardo más referencias, aunque ahora hacemos cosas muy diferentes a las que hacíamos en ese momento, ha sido Luis Van Gaal. Pero en cambio, si me dices cuál es el entrenador al que hubieras seguido al fin del mundo, y eso también es una cualidad de un entrenador, el ser capaz de convencer a los jugadores de que este es el mejor camino para llegar a la victoria. Sin ninguna duda, Javi Clemente sería por el que me hubiera tirado por un puente y sin preguntar, no hay problema. Y además me hubiera tirado sonriendo por lo que transmitía y por la confianza que te generaba él. Con lo cual he aprendido de casi todos. Incluso de los que no me pusieron, que hubo algunos con los que jugué poco, también he aprendido muchas situaciones. O sea que yo animaría a los jugadores, quizás a los tan jovencitos no, pero a los que ya están a partir de los 26, 27, a que intenten ponerse en la piel del entrenador, porque les va a servir ahora que son jugadores y en el futuro valorarán mucho más a sus entrenadores como hago yo. Valorar los entrenadores, ponerse bajo la piel de quien los dirige. Esto sí es un principio básico, esta reflexión de Luis Enrique, que ya va perfilándolo en sus cualidades humanas. Ponerse en ese papel para comprenderlo, lo que muchas veces no hacen los jugadores. ¿No es verdad, Álvaro? Por supuesto, y es una diatriba interesante esta que plantea Luis Enrique, la de la relación jugador-entrenador. Y el propio Luis Enrique también habla de eso en la entrevista. Yo soy un tío cercano contigo, soy un tío cercano con la gente con la que estoy, con los jugadores me encanta, me lleva a mi época de jugador. Cada vez me doy cuenta que soy más el abuelo cebolleta porque ya intento no contar bromas ni cosas de mi época, pero alguna se me escapa. A mí me gusta estar cerca, pero que nadie tenga en duda, y además los jugadores lo saben, porque soy bastante directo y no me suelo callar casi nada, que si luego encuentro dos jugadores mejores que tú en tu posición, pues soy muy amigo tuyo, me da mucha alegría verte, pero voy a traer a los que considere mejores. Y ese es mi trabajo como entrenador. Siempre digo lo mismo, chavales, me casé con mi mujer y es la única que me aguanta, y con los demás eres muy bueno, pero si en estos 6 meses antes del Mundial aparecen 2 tíos mejores que tú en esa posición, que yo considero que son mejores, con lo cual eso cuando a mí un jugador me dice, mister, dame confianza, digo, bueno, de confianza porque creo que eres el mejor. Si hay 2 que aparezcan, me parece que la confianza se va al garete. Algo que entenderán cuando sean entrenadores, como jugadores ahora. Yo hice lo mismo con jugador. Oh, qué bien, mister, que me das confianza. Claro y práctico, va al punto. Pero ya si entramos también a ver su hoja de ruta, su camino, su mapa en el mundo de entrenadores, Luis Enrique empezó en el Barcelona B, por allá en el 2008, sustituyendo a otro grande, a Pep Guardiola. Una etapa muy brillante que lo llevó después a la Roma y más tarde al Celta de Vigo para llegar por allá en el 2014, en mayo del 2014 al Barcelona. Sí, y en el Barcelona ganó un triplete en el primer año, y yo recuerdo esos años como una época de diversión, a la predisposición de Luis Enrique por atacar se le sumaba un tridente de delanteros, la MSN, 3 genios que coincidió que estaban en plenitud creativa, y sumó títulos en todas y cada una de sus 3 temporadas en el Barcelona. Después entrenó a la selección española durante 47 partidos y ahora es el técnico del Paris Saint-Germain. Larga carrera y en todos los frentes, porque es muy diferente sentarse en el banquillo de un club al de una selección. Tenemos mucho más tiempo, cosa que no tiene un entrenador de club. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para analizar, para buscar qué buscamos, y
estamos intentando llegar al punto de darle la mínima información posible. Hay muchas veces que el entrenador tenemos la tendencia de decir muchas cosas. Le tengo que decir esto al lateral antes del partido para que si me marcan gol de esa manera yo me quedo tranquilo. No, esto ya lo hemos superado gracias a Joaquín y gracias a nuestro staff. No, la información, la necesaria, la que sea inevitable o la que sea vital y sobre todo la que se vaya a cumplir, la que pueda cumplir el jugador. Si no, ¿de qué vale que yo te lance 5 ideas en 5 aspectos diferentes del juego si tú no vas a poder interpretarlas? Vale, para no frustrarme yo como entrenador, no hay problema, esto ya lo tengo aceptado. Es más, hay una frase muy buena que siempre dice Rafael Pol: si hubiera tenido tiempo te hubiera escrito una carta más corta. Esta es un poco la reflexión que hacemos nosotros con los jugadores. Nosotros le vamos a dedicar muchos meses a cuál es el mensaje que te quiero dar para que cuando te lo dé tú seas capaz de asimilarlo. Y luego, aunque lo que te dicen los jugadores siempre es cuando le dices: ¿lo entendiste? ¿Me he explicado bien? ¿Lo entendiste? Y el jugador te dice: sí. Digo, bueno, me dice sí, pero luego lo voy a ver en el campo. Si no lo has entendido, lo voy a ver. En ese audio menciona a Rafael Pol, el preparador físico que le acompaña allá donde va. De este último audio me encanta la frase: si hubiera tenido más tiempo, te habría escrito una carta más corta. ¿Por qué? Porque el entrenador de élite sabe que hoy dispone de tantos datos que le podría dar decenas de instrucciones a un jugador, más aún en el fútbol de selecciones, donde a veces hay hasta 3 meses entre un partido y otro, y el tiempo que tiene un entrenador para preparar sus sesiones de entrenamiento es enorme. Básicamente lo que nos viene a decir Luis Enrique es que es preferible ofrecer menos instrucciones, pero expuestas con claridad, adaptadas a la capacidad técnico-táctica del jugador, con el propósito de que el futbolista pueda plasmar ese consejo en el campo. Y para terminar vamos a descubrir un lado de Luis Enrique como entrenador que no es muy conocido. Luis Fernando, ¿cómo ¿Cuál? crees que motiva a sus jugadores? Uy, yo no sé. Tal vez entrenándolo en las redes digitales o qué. O también diciéndoles cómo le contesta No, mentiras, es un chiste. No sé. No me alcanzo a imaginar cuál es el método de motivación de Luis Enrique. Yo quiero que te lo cuente él. Ahí va. No, yo ya nací motivado. No necesito mucha música para motivarme. Es más, al revés, yo suelo hacer un ejercicio antes de las charlas de respiración, de controlar, de qué mensaje quiero dar, de si necesito dar un mensaje, y para eso el pesado de Joaquín Valdés también me ayuda en función de qué necesitamos, si es un mensaje en el que hay que tocar el botón del estrés o no hay que tocarlo. O sea, hay muchas cosas que yo no hago lo que me gustaría hacer como entrenador, porque la mayoría de los días seguramente me equivocaría, sino que hago lo que es mejor para el equipo, lo que consideramos el staff que es mejor para el equipo. Y entonces ahí el mensaje ha de ser continuo. Con música. Con esta música te vamos despidiendo, Álvaro. Muchas gracias por permitirnos conocer a Luis Enrique, este hombre claro, directo y exitoso. Este 50% del entrenador que ha dejado una gran huella en este lugar en el banquillo de los equipos que ha dirigido. Bueno, pues gracias a ti, Luis Fernando, por darme la oportunidad de hablar otra vez contigo, por permitirme conocer el término ríspido. Esta charla no ha sido ni ríspida ni melosa. Vamos a decir que ha sido tremendamente denotativa. Me quedo aquí y tengo muchas ganas de escuchar la charla táctica. Hasta luego. Hasta luego, Álvaro, y esta parte que estamos abroquelados, ya nos vamos al pizarro. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Esto es Táctica y Sistemas. Muchas gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al mundo Luis Enrique. Un mundo lleno de anécdotas, de sorpresas, de claros y oscuros en ciertos momentos, pero sobre todo de buen fútbol. Y de un fútbol que algunos dicen que está basado en la posesión. Para analizar la parte táctica de Luis Enrique, como siempre, abrimos este salón. En el centro está un pizarrón. Y aquí en cada una de las esquinas de este pizarrón, pues hay un hombre con toda la sapiencia y el conocimiento para analizar el entrenador que es objeto de este podcast de The Coach's Voice en español. Está con nosotros Marcos López Aragón, él es entrenador, consultor y analista. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos para analizar una vez más junto a vosotros, esta vez la figura de
de Luis Enrique siempre tan atractivo y tan versátil. Otro ya, entre comillas, viejo conocido de la casa que está con nosotros analizando entrenadores es Benigno Hernández. Él es entrenador con licencia UEFA Pro y también generador de contenido de MVP. ¿Qué tal, Benigno? ¿Cómo vamos? Un placer volver a estar con vosotros y hoy hablando de unos entrenadores españoles más relevantes. Y el hombre que trae el pizarrón, lo organiza y está detrás de toda la estrategia de esto de Coaches Voice en español es Héctor García, el editor en jefe de este producto editorial. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo vamos? Hola, Edu, Fernando. Pues es verdad, eso lo del pizarrón, cuando vamos a grabar me toca llevarlo a mí, moverlo de sitio a sitio. No, y me encanta donde guardan las fichitas, ahí en ese bolsito que parece un tesoro. Pero vamos a hablar precisamente ya de este pizarrón de Luis Enrique. Pero yo quiero comenzar por la filosofía de juego, para que de una vez pongamos en contexto a todos los que, pues, nos encanta la táctica. Y quiero hablar de esto con Benigno. ¿Cuál es la filosofía de juego de Luis Enrique? La filosofía de juego de Luis Enrique al final es el ADN del Fútbol Club Barcelona. El técnico español en este caso se formó como entrenador en Can Barça y pondera en sus equipos ese juego asociativo, el construir a través de la posesión del balón, el ser dominante, el concepto de la doble P, posición y posesión, y lo hemos visto reflejado en los diferentes clubes que ha estado, tanto en el Celta de Vigo, en la Roma, en la selección española sobre todo, y actualmente en el Paris Saint-Germain, donde siempre quiere llevar esa iniciativa del juego y todo lo que construye va en base al balón. Es una filosofía Barça, pero con aditamentos propios, Héctor. ¿Trae Luis Enrique algo más a esta filosofía de juego o tiene otra según tu concepto? Yo creo que Luis Enrique, lo que comentaba Benigno, ¿no? La doble P, pero él le añade también, y lo vimos por ejemplo en el Barcelona de la MSN, y lo comentaba Arda Turan en una entrevista cuando le entrevisté para The Coaches. Él señalaba que la diferencia de Luis Enrique respecto a otros entrenadores es que otros entrenadores, el último tercio del campo, los jugadores tienen libertad, creatividad, y eso Luis Enrique lo da. Pero también señalaba Arda Turán, y una cosa que le llamaba mucho la atención es que Luis Enrique, con una palabra que él utilizaba, codificar, también codificaba lo que había que hacer en ataque. Es decir, tú tienes libertad, pero tienes que hacer ciertos movimientos para que tu libertad tenga frutos de un objetivo. Y eso es muy interesante, ¿no? Él da ese añadido a su planteamiento de táctico, es decir, ya no solo vale la creatividad de los jugadores de talento, sino también hay que hacer ciertas cosas para que ese talento explote al 100%. Entonces, ese puntito de codificar, como decía Arda Turán, que me gustaba esa palabra que él utiliza, codificar los últimos movimientos en ataque y que no todo dependa de la creatividad del jugador, sino que también haya situaciones parecidas, algo pues, que podemos llevar al fútbol americano, donde todo está muy preparado en un ataque, me parece muy interesante y habla del perfil estudioso también de Luis Enrique como entrenador. Estampa Barça y libertad, Marcos, de la filosofía de juego de Luis Enrique. ¿Estas dos palabras hacen el todo o aún hay más? Yo definiría a Luis Enrique también como cartesiano. Me parece el menos latino de los entrenadores españoles, o al menos de los entrenadores españoles con ADN Barça. Me refiero a que esto que hablaba muy bien Héctor de codificar, de esa entrevista con Arda Turán, creo que lo lleva a la máxima expresión. Me refiero a que la libertad que generaba, digamos, en el Fútbol Club Barcelona, desde ese 4-3-3 posicional y de posesiones largas, instalándose en campo rival, lo hacía efectivamente porque tenía elementos con calidad suficiente como para confiar en su libertad. Pero cuando se ve en la selección española, le sale, digamos, ese tono más cartesiano y más catedrático, digamos, del sistema. ¿Por qué? Porque ahí ya desaparece tal libertad y cada uno ocupa su zona de manera casi ultraposicional. Ese, digamos, entre comillas, fundamentalismo del juego posicional, del juego de posesión, creo que la máxima expresión la vimos efectivamente en la última etapa en la selección española en el Mundial de Qatar, donde cada uno parecía encorsetado en momento ofensivo a su zona de influencia
y que todo parecía calculado hasta el más mínimo detalle. Pero Marcos, estaba mencionando Héctor el uso de los extremos en el último tercio de campo. Entonces, ¿esto cómo encuadra dentro de toda esa codificación que están mencionando? Pues de maneras diferentes, porque en el Fútbol Club Barcelona nos encontrábamos una utilización de los extremos que era adecuada lógicamente a lo que tenía. Me refiero a que Neymar desequilibraba siempre a través de encarar buscando el uno contra uno, lógicamente amparado en su regate excelso, se metía también en posiciones de segundo delantero porque tenía mucha finalización y mucha llegada a valor gol, por lo tanto, partiendo desde la posición de la cal, pero se metía a posiciones de segundo punta. Messi, lógicamente, no le puedes encorsetar a extremo derecho, sino que le tienes que dar libertad de movimientos por toda la zona de 3/4 de campo, generando superioridades numéricas. Esa utilización tan híbrida de los extremos en el Fútbol Club Barcelona, representados lógicamente por las figuras tan jerárquicas de Neymar y de Leo Messi, cambian completamente en la selección española, donde vemos, por ejemplo, una utilización de Ferran Torres en el extremo derecho y de Dani Olmo en el extremo izquierdo, mucho más como extremos puros, por más que ambos puedan ocupar posiciones de segundo delantero, pero posicionalmente y por movimientos preconcebidos del sistema ofensivo de Luis Enrique, se veía que la libertad que concedía a Neymar o a Messi estaba influenciada por la enorme calidad que tenían estos dos jugadores y que cuando se vio en la selección española con extremos donde tenía menos confianza en esa capacidad de decidir partidos, los encorsetaba más a un modelo muy, muy posicional. Benigno, ¿tú ves este uso tan diferente en un club como el Barcelona, como en España, bajo el mando de Luis Enrique? Sí, 100%. Al final coincido tanto con Héctor como con Marcos. Cuando uno como entrenador dispone de jugadores de una excelsa calidad como eran Messi y Neymar, te debes de adaptar a ellos y ajustar el equipo en base a ellos, ya que son los condicionantes. Y como podemos recordar, por ejemplo, teníamos la figura de Rakitic, quien era la red de seguridad de Messi, el encargado de reequilibrar los espacios que dejaba en el sector derecho, además de la figura de Alves. Y al final, cuando no dispuso de esa calidad, Luis Enrique volvió a su ADN del interior en la selección española y es donde ponderó ese juego más posicional, también adaptándose a la figura al perfil de jugadores que disponía. Pero sobre todo me gustaría incluir aquí esa variabilidad de juego interior y exterior que tenían los extremos en los diferentes equipos que ha estado. Porque bien decía Marcos que tanto Ferran Torres como Dani Olmo eran los encargados de garantizar esa amplitud ofensiva en el último tercio, pero sí que Dani Olmo generaba esa sinergia con Jordi Alba y ocupaba más carriles interiores y el encargado de garantizar la amplitud por el sector izquierdo era el lateral izquierdo. Héctor, estamos hablando de la fase ofensiva, pero ¿qué podemos decir de la fase defensiva también de los equipos de Luis Enrique? Y si estas son tan diferentes en clubes como en selecciones, por ejemplo. Bueno, yo creo que el Luis Enrique parte a nivel defensivo, parte de una premisa que es que se defiende con la pelota. Es decir, cuanto más dominio de la posesión tengas y más controles al rival, menos daño te va a hacer. Esto a veces no funciona. Por ejemplo, lo vimos en el partido con Marruecos, en el que España dominó la posesión, agotó las estadísticas de posesión con el balón y sufrió a nivel defensivo, sobre todo en las transiciones de Marruecos, y al final acabó perdiendo el partido. A nivel defensivo, Luis Enrique plantea equipos ordenados. En bloque, dominar la pelota te lleva a evitar situaciones de que el equipo rival te pueda transicionar porque tú ya estás muy arriba y puedes robar arriba. Eso fue un poco ese Barcelona tan dinámico que hablábamos de la MSN con Neymar, Messi, Luis Suárez, que fue un poco parecido al Barcelona de Guardiola. Es decir, como tenían tanto dominio de la pelota y te aguantaban tan arriba, recuperaban rápido y transicionaban muy rápido. La selección española intentó lo que comentábamos, ser un equipo muy posicional, dominio de la posesión, que el rival no pudiera correr, pero claro, es al final, si tú no tienes situaciones de gol, y cuando te roban te pueden generar situaciones de transición y tienes que estar muy colocado.
En este PSG hemos visto un equipo totalmente controlador, el equipo de Luis Enrique. Lo vimos al margen del partido con el Barcelona. Es un equipo físico a nivel defensivo, muy ordenado, siempre los laterales con ayudas para evitar situaciones. Lo vimos con el Barcelona, con la eliminatoria con el Borussia de Dortmund, donde el equipo defendió, aunque a veces, sobre todo el espacio entre central y lateral, creo que se le generan problemas, pero al defender con la pelota tiene menos riesgos atrás. Pero bueno, a veces tiene ciertas situaciones que debe el equipo compensar y eso Luis Enrique lo trabaja, aunque hay, bueno, como todos los equipos, hay momentos en los que al 100% no puedes evitar situaciones en contra. Y para cerrar, hablemos de este otro aspecto que en otros técnicos que hemos analizado aquí en Táctica y Sistemas, pues es fundamental, la gestión. Hemos hablado de un Ancelotti que gestiona la escuadra al interior y refleja hacia el exterior toda esa gestión, o también de grandes entrenadores como Vicente del Bosque, en fin. ¿Cuál es la gestión de Luis Enrique? Porque es de una forma muy diferente, el contacto al exterior es un poco más ríspido, más lejano, pero sigue consiguiendo títulos, Marcos, por ejemplo. Sí, sin duda, estamos ante una figura muy peculiar, ¿eh? Porque fíjate que al comienzo de nuestro análisis hacía referencia a que me parecía el entrenador menos latino de los españoles, ¿no? De los del ADN Barça. Y eso se transmite prácticamente en todo lo que hace. Creo que ahí tiene un punto de seguridad en sí mismo, de personalidad, de carácter inherente, lógicamente, a la persona y luego también a las propias experiencias que la vida le ha deparado, ¿no? Con cruda dureza, por cierto. Y eso se transmite también a la hora de gestionar los egos. Me refiero a que, por ejemplo, ahora que hacíais referencia al momento defensivo, pues fíjate que en un equipo que gestionas en el mismo 11 con Messi, Neymar y, y Luis Suárez, fíjate cómo pones a defender a ese equipo. Pues él lo que intentaba hacer era una especie de componenda donde dices, bueno, pues voy a intentar una especie de 4-4-2 donde dejo en primera línea de press liberados de tareas defensivas a Messi y a Luis Suárez y meto un poquito por la izquierda a Neymar. Y casi no puedes, porque intentas hacer esa especie de 4-4-2 y como Neymar no te acompaña en el sector izquierdo, pues casi te tienes que ir a un desequilibrado 4-3-3. Y en cambio en España, pues haces otra gestión porque las figuras de las que dispones son de un perfil, vamos a decir, medio, donde las figuras principales jerárquicas eran Sergio Busquets, que yo creo que era el líder erigido como tal y además señalado por Luis Enrique en el último Mundial de Qatar, y la gestión cambia. Por lo tanto, yo creo que ahí se nota que él no tiene un sello personal principal de gestión de grupo, sino que lo que hace es, desde su modelo de juego, tratar de gestionar las diferentes jerarquías o los roles que tiene en el equipo, que efectivamente, lógico por la trayectoria que ha tenido, pues imagínate también lo que ha tenido que gestionar en este Paris Saint-Germain tan peculiar y tan atípico. Benigno, ¿tú ves esta gestión de esta forma similar o de pronto hay otros aspectos que llevan a Luis Enrique al interior a ser más próximo pues a sus elementos y manejar grandes figuras como Messi, como Neymar o como Suárez y que de pronto nosotros no lo conocemos? Al final, todos los entrenadores que estamos analizando son expertos en la gestión de grupos, si no, no se mantendrían en el alto rendimiento como tal. Sí que Luis Enrique, como ha mencionado Marcos y Héctor, tiene ese carácter más, ¿cómo te lo diría? Le gusta jugar con la prensa, por ejemplo, le gusta que el foco de atención sea él y no sea el equipo. Y eso lo que quiere hacer el técnico asturiano es proteger al equipo y se vio reflejado en el último mundial que jugó la selección española, donde a través de los streamers que realizó el técnico, todo el foco de atención fue hacia él y liberó de tensión a los jugadores. ¿Es bueno, es malo? ¿Quién sabe si es la mejor forma de gestionar un grupo, de agarrar esa tensión como propio entrenador, si no te desvirtúa de otras funciones que tienes que realizar como técnico? Pero al final es lo que hacía mención al principio, de
si tú te quieres mantener en alto rendimiento, tienes que saber gestionar los egos de dentro de un vestuario, y lo ha demostrado que ha sabido hacerlo esta temporada en el Paris Saint-Germain, que a excepción de la Champions League ha ganado todos los títulos. Héctor, me imagino que nosotros tenemos dentro de nuestro contenido muchas formas de mostrarle a la gente cuál es el verdadero rasgo y la filosofía y la gestión de Luis Enrique. Sí, yo creo que hay un rasgo que define a Luis Enrique, que es, si me permitís la expresión, un tipo 100% convencido de lo que hace y de lo que piensa. Y no es fácil esto, porque a veces genera problemas y lo hemos visto. Voy a contar una anécdota respecto a esto. En la última hicimos una visita de la academia, la Liga organizó una visita para, un encuentro de academias de la Liga Española, y nos hicieron una visita por el Estadio El Molinón, y hay una foto de Luis Enrique que señala que metió 14 goles, contaban, ¿no? Entonces llegó Luis Enrique y pidió un rotulador. Todos se quedaron extrañados de por qué pedía un rotulador. Y dijo, no, son 15, no 14. No, son 14, le dijo a la gente del club. No, tenemos las estadísticas, son 15. Llegó Luis Enrique, tachó el 14, puso 15. No, pero al cabo de un rato alguien del club llegó y dijo, lleva razón, son 15. Son 15 goles. Y eran 15 goles porque él sabía que eran 15 goles y estaba convencido. Aunque le dijeran que eran 14, él sabía que eran 15, son 15. Y eso refleja a Luis Enrique. O sea, Luis Enrique puede gustar más o menos, va de frente porque él cree que lo que hace es el mejor en lo que hace. Y entonces su manera de gestionar es esa. Estuvo en el Barcelona, pensaba así. Estuvo en la selección española, pensaba así. A veces eso también genera un problema, que al final la selección española en el último mundial, cuando estuvo, había demasiada fricción, demasiado ruido fuera, y el equipo eso lo acusó, y pasa en el Paris Saint-Germain. Convencido de lo que hace. Y luego hay otro punto importante. Está convencido de lo que hace y de quién es, pero se apoya en un psicólogo, Joaquín Valdés. Un psicólogo que participa no para los jugadores, como él dice, sino para su staff. Joaquín tiene un papel, digamos, de unir a todo el staff sobre una misma idea, saber cómo gestionar esos momentos de tensión entre toda la gente que le acompaña para que su idea, la que él tiene, la que él cree que es la buena, vaya para adelante. Entonces, Luis Enrique es así. O sea, es convencimiento total, entonces. Sí, no sabe duda. Para dónde va y no se desvía. Y Sí, se asesora y se rodea para cumplir ese objetivo, pero es su objetivo personal. Es el punto donde él se fija su horizonte. Sí, es su manera de gestionar, que la lleva en el campo, en la vida, que es capaz de hacerse una ultramaratón o una carrera en Sudáfrica de 7 días en el que que está a punto de desfallecer, pero es su manera de ser, y fue como jugador así y es como entrenador así, y para lo bueno y para lo malo, como se suele decir, Luis Enrique es así como entrenador y no le está yendo nada mal por lo que vemos. Bueno, y para reiterarle, Héctor, a todos los que nos están escuchando, la invitación a ver contenido en nuestra página alrededor de Luis Enrique. ¿Qué les podemos recomendar? Pues ahí tenemos una entrevista que hizo en la federación, y tenemos en The Coaches, en primera persona, como siempre, contado. Y tenemos análisis de Luis Enrique, que todo acababan con Marcos, con Benigno, nuestros grandes expertos. Hablamos de sistema, filosofía, salida de balón, para analizar a Luis Enrique. Lo único que, claro, Luis Enrique también es muy innovador, va cambiando cosas, entonces hay que ir haciendo informes, actualizando los informes. Un día esto lo vamos a tener que poner como influencer, no solamente en los terrenos de juego, sino también en el mundo digital. Bueno, hasta aquí llegamos en este fascinante, increíble mundo de Luis Enrique, un técnico ganador, pero con todas estas anécdotas y todos estos factores que lo hacen una personalidad realmente inigualable. Marcos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a vosotros, es siempre un placer. Benigno, el agradecimiento también para ti. Muchas gracias, un abrazo muy grande para todos. Héctor, por acá, continuamos en Táctica y Sistemas y en The Coach's Voice, ¿no? Generando puro contenido. Ahí estamos, no paramos. Un saludo a todos y gracias. Y nos encontramos en la próxima. Luis Fernando Restrepo, en nombre de todo el equipo de producción y que estuvo aquí al aire, les da las gracias. Los esperamos. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.